Ok, bienvenidos todos a un programa más de Reflexiones en el Camino. Estamos meditando en el Salmo número 32. Lo maravilloso que es tener la dicha de la salvación y el perdón. Hemos meditado en algunos conceptos que tiene esta escritura y vamos a seguir hablando acerca de este tema que es precioso y de mucha edificación para la iglesia. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el varón que en Jehová no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque se volvió sobre mí tu verdor, se volvió tu verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado, y ciertamente en la inundación de muchas aguas, estas no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, y con cánticos de liberación me rodearás. Preciosos pasajes de la palabra de Dios. Bueno, hemos hablado acerca de los primeros versículos, acerca de lo que es la transgresión, lo que es también el pecado cubierto, en cuyo espíritu no hay maldad y en cuyo corazón no hay engaño. Y luego dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir. Cuando está hablando de eso es la condición de la falta de confesión. Cuando no hay un arrepentimiento verdadero, entonces viene una condición de envejecimiento. Y él lo pone de esa forma, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Produjo lo que es los síntomas o las consecuencias de lo que hace la enfermedad. O sea, está comparando el pecado como una enfermedad física que produce una queja, que produce un lloro. Y aquí el término que utiliza el salmista David es gemir. Lo hace gemir. Es como ese tipo de enfermedades que hacen que las personas giman o que las personas griten o se quejen del dolor. Entonces, la comparación que hace el salmista es a aquella enfermedad que produce un dolor de aquejamiento que lo hace a uno gritar o lo hace a uno gemir. Es una de las cosas más terribles que alguien puede pasar. Y muchas veces inclusive cuando se ve a alguien que está quejándose de un dolor, y es a veces hasta es un poco hasta traumatizante, en el sentido de que bueno, lo que produce el dolor físico es algo muy 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 terrible, y muchas veces cuando no hay medicina que lo cure o que lo sane o que por lo menos elimine ese dolor, entonces ahí es donde viene ese aquejamiento constante. Entonces la condición que produce el pecado es llevarnos a esa posición de enfermedad, posteriormente a llevarnos a esa posición de muerte y obviamente condenación. Entonces siempre es importante tener en cuenta que el pecado siempre va a producir destrucción para el alma. Y aquí el salmista es consciente de eso y lo hace de una forma poética, mostrando esa condición, esa forma en que se envejecieron mis huesos y en que en mi gemir todo el día del dolor que causa la muerte y la destrucción del pecado. Por eso hay que arrepentirse. Entonces el arrepentimiento es la forma, es el primer paso que yo tengo
¿Para qué? Para poder quitar de mí el pecado. Obviamente en el tiempo de David el pecado era cubierto, pero ya en esos tiempos el pecado es quitado. Las ventajas del arrepentimiento, ese es el tema principal. Ya conociendo esa condición descrita, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando habla de las sequedades de verano, está hablando de esa condición seca, esa condición de falta de espíritu, de sequedad, de muerte. Un fenómeno muy importante, y ahora que lo estamos empezando a ver aquí en los Estados Unidos alrededor de este tiempo. Ahora mismo vemos los árboles y ahí estamos degustando esta vista preciosa, pero vemos que los árboles están verdes y frondosos, pero ya van a entrar en un tiempo de muerte. Eso es lo que el otoño hace, los trae a un tiempo de muerte y se van secando las hojas, se van cayendo hasta el momento en que quedan muertos los árboles básicamente. El invierno es un estado de muerte para los árboles. El color de las hojas cambia de un verde que representa vida por la savia a un color naranja que representa sequedad. Entonces se ven muy bonitos los cambios, los colores de las hojas, pero lo que realmente está pasando es muerte. Las hojas mueren y se caen y luego se secan. El frío, entonces, ese es el efecto que hace. Y seca los árboles, les hace caer las hojas, y los árboles solamente les vive el tronco porque no tienen forma de que sus hojas produzcan lo que tienen que hacer. Entonces es un proceso de muerte. Y cuando dice aquí sequedades de verano, bueno, no dice sequedades de invierno, pero está hablando del verano cuando falta la lluvia, cuando hay sequía. Pasa un fenómeno muy parecido. Cuando no recibe agua en los árboles, cuando no reciben el agua, y cuando no hay falta lluvia y hay sequías, pasa el mismo fenómeno. Las hojas comienzan a secarse y comienzan a caerse, y es muy parecido a lo que sucede en el otoño. Claro, el otoño es por la cuestión del clima, porque el clima empieza a enfriar y comienza a producir este efecto. Pero en el caso de el verano es por falta de agua, así que no es algo normal. El otoño es normal porque son las estaciones, y luego las hojas de los árboles van a volver otra vez a crecer, y bueno, ya sabemos todo lo que va a volver a pasar. La primavera va a traer la vida otra vez a estas hojas, y hay una renovación porque nacen hojas nuevas. Los árboles siguen siendo los mismos, pero las hojas son nuevas. Entonces hay una especie de renacimiento en la naturaleza por causa de las estaciones. Pero en el verano, o las sequedades de verano, no es por esta causa. En otras palabras, él está mencionando un fenómeno que es anormal, porque las sequedades de verano ocurren cuando hay una anormalidad, cuando hay sequía, cuando hay falta de lluvia, y no es lo normal. Lo normal para el verano, o para que el calor sea constante sin que haya precipitación o sin que haya lluvia, pues es el desierto, y vemos que en el desierto no hay árboles, precisamente por esa razón. Entonces las sequedades de verano realmente son producto de un fenómeno que no es normal, y es importante verlo de esa forma, porque hay que aprenderlo tal cual como lo está describiendo el escritor David. Entonces siempre hay que mantenernos no en sequía, sino en abundancia de lluvias para dar fruto, porque si hay sequía, entonces hay muerte, hay sequedad. Si hay entonces sequedad, no hay vida, hay muerte. Entonces esa es la analogía que utiliza el salmista aquí, hablando sobre lo que es el envejecimiento, o sea, un estado de decrecimiento en la vida. O sea, la vida se va yendo, y es un proceso normal en el cuerpo humano después de que llega a cierta edad. Siempre va a pasar eso. Entonces, cuando el ser humano llega a cierta edad, comienza entonces un proceso de muerte. El envejecimiento, eso es lo que hace. Entonces, el pecado produce envejecimiento y muerte.
No siempre es una muerte instantánea, aunque a veces sí lo hace así, pero a veces es como si fuera una enfermedad terminal, como si fuera un cáncer que poco a poco va consumiendo la vida, los recursos de vida, va consumiendo los órganos vitales y hasta que llega la muerte. Ese es el pecado, es como un cáncer, es como una enfermedad terminal y es como la sequedad en un desierto donde no se produce fruto, donde no se produce vida, donde no se produce las cosas que nos hagan subsistir. Jesús, hablando de esto y hablando de la vida, poniendo una analogía muy parecida, él decía: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo cortará, y todo pámpano que en mí lleva fruto lo limpiará. Entonces dice, lo cortará, lo limpiará para que lleve más fruto, pero al que no es cortado y es echado al fuego y se seca. Entonces se seca y es echado al fuego, porque el pámpano que no da fruto, lo único que va a producir es paja. ¿Para qué? Para que sea quemado. Entonces ahí está lo que nos representa lo que nos representa entonces el estado de vida. El estado de vida produce fruto, y obviamente estamos hablando del fruto del Espíritu, pero el estado de sequedad produce muerte y termina quemándose, o sea, termina en el infierno quemándose básicamente. Entonces la condenación es ese fuego al pámpano que no dio fruto, al pámpano que no produce nada porque está muerto. Entonces esa es la analogía que él pone aquí. Dos cosas importantes que suceden con aquel que permanece en el pecado. Número uno, se envejece, se enferma, produce hasta gemir, produce hasta lamento. Y número dos, se seca. Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es la enseñanza que nos da aquí el salmista David. Mientras callé, o sea, mientras no dije nada, mientras no confesé, porque luego a esto entonces ya viene la explicación de lo que es el arrepentimiento y las partes que tiene. ¿Por qué? Porque al él estar en esa condición de estar callado, de no confesar su pecado y de no estar entonces en comunión con Dios por callar su pecado, por ocultarlo, y es lo que el proverbista Salomón decía al respecto: el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. El que confiesa, entonces hay una confesión del pecado y hay que apartarse del pecado para entonces alcanzar el perdón y alcanzar la vida, o sea, quitar ese factor destructivo, ese factor enfermizo que produce el pecado, que daña la condición del hombre, porque no solamente es matarlo, sino que cambia su condición, su naturaleza, y la pone entonces en una forma que es básicamente destructiva. Entonces luego sigue diciendo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces ahí está el proceso del arrepentimiento. Dice: mi pecado te declaré. Entonces hay una declaración que demuestra cuál es la condición del hombre. Las declaraciones realmente eso es lo que hace, presentan las condiciones. A veces decimos: no, yo te declaro tal cosa. Eso es muy común entre el pseudocristianismo, pero es más una frase popular o una frase cliché que una realidad. Pues cuando hablamos de una declaración, estamos hablando de presentar una condición. ¿Cuál es mi condición? En nuestros países, cuando hablamos de los impuestos, hay un impuesto que se llama, o para uno pagar impuestos, uno tiene que llenar un papel que se llama declaración de renta. Y declaración quiere decir que tengo que presentar cuál es la condición, mi condición financiera en cierto aspecto. Entonces, en cuanto a lo que yo pago de renta, de vivienda, bueno, en fin, todas esas cosas, dependiendo de qué sea, pero se llama declaración.
Pues cuando hablamos de declaración estamos hablando de demostrar una condición. Las declaraciones de independencia eran eso, eran unos papeles escritos que eran firmados por ciertas autoridades nuevas que estaban iniciando, porque las autoridades antiguas eran los supresores y estaban diciendo: ahora esta región, este estado está cambiando de condición, ya no pertenece al reino tal, o no está bajo el mando del imperio tal, ahora es independiente, y se le llama declaración de independencia. ¿Por qué? Porque la declaración demuestra el estado real de las cosas, dependiendo cuál sea entonces lo que se esté declarando o lo que se esté presentando. Y en este caso él dice: no, mi pecado, Señor, yo te declaré. Entonces, cuando dice que yo te declaré mi pecado, está hablando puntualmente acerca de lo que es entonces acerca de su condición espiritual. Estoy en pecado y este es mi pecado. Entonces ahí está la condición. Entonces eso es lo primero que uno tiene que hacer delante de Dios. Hablamos mucho acerca de la sinceridad. Uno tiene que ser sincero delante de Dios. Y la sinceridad básicamente es eso, es analizar la condición real que cada uno tiene frente al pecado y declarársela al Señor. Entonces, eso es lo primero. Yo declaro mi condición, o sea, estoy en el pecado. Estar en el pecado pues es estar en una condición de muerte. Y es lo primero, mi pecado te declaré. Entonces, el arrepentimiento tiene una declaración de entrada. Cuando venimos a Cristo por primera vez, aquí no estamos hablando del arrepentimiento de un hombre que no conocía de Dios, aunque obviamente no estamos en la gracia. No estamos en la gracia en ese momento, estamos todavía en la ley, pero bueno, descartando esa pequeña y grande diferencia, si lo ponemos en términos modernos de hoy en día, entonces podríamos decir que David era un hombre ya de Dios, o sea, era un hombre ya convertido. Entonces ya al ser un hombre convertido, pues entonces no se está arrepintiendo alguien que no conoce a Dios. Entonces hay una distinción, hay una diferencia entre las dos condiciones. La condición del arrepentimiento de alguien que viene a Dios y la condición del arrepentimiento de alguien que ya está en Dios. Entonces aquí estamos viendo el ejemplo de la condición de alguien que ya está en Dios, pero no quiere decir que el proceso no sea igual para el que no conoce de Dios, porque el que no conoce de Dios tiene que hacer lo mismo, tiene que hacer una declaración de fe. Y aquí es donde la oración de arrepentimiento muchas veces está mal expuesta o mal enseñada y mal aplicada. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del arrepentimiento, y esto es lo que puntualmente dijo Pedro: arrepentíos y luego bautícese cada uno de vosotros. Está hablando de ese arrepentimiento y cómo se efectúa ese arrepentimiento. Le voy a decir cómo no, como muchas personas lo enseñan y lo practican. En otras palabras, recibe al Señor en tu corazón, acepta a Cristo. Eso no es arrepentimiento. Y tampoco se hace así. Uno no acepta a Cristo ni uno no recibe a Cristo. Cristo es el que lo recibe a uno y Cristo es el que lo acepta a uno. El Señor lo dijo: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Entonces, uno es el que tiene que ser aceptado por Cristo. Bueno, en esa parte hay un error, ¿ok? Y tomar Apocalipsis 3, aquí yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y conmigo. Y pone eso para evangelizar a alguien que no conoce a Dios, está perdido. Porque esas palabras no fueron para los perdidos, esas palabras fueron para la iglesia que había sacado al Señor. ¿Lo había sacado de dónde? Lo había sacado de
de su vida. Entonces el Señor no estaba afuera, yo estoy a la puerta. O sea, yo ya no estoy adentro, ustedes me sacaron. Yo estoy a la puerta, lo que está diciendo el Señor. Ahí, ¿no? Entonces, tampoco se puede utilizar eso, porque eso no tiene que ver con el pecador. Jesús no está a la puerta de ningún pecador. ¿Ok? El pecador ha oído la palabra que el Señor ha hablado a través de los predicadores, según la palabra escrita. Y al oírla recibe vida, si cree y obedece. Entonces el pecador tiene que creer a esa palabra y obedecer. Entonces en la obediencia hay una declaración y hay una confesión. Una declaración de arrepentimiento y una confesión. Entonces es lo mismo que pasa aquí. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Entonces lo mismo pasa con el que está en Dios y también le falla al Señor y oculta su pecado para que entre en esta condición de envejecimiento y en esta condición de sequía. Entonces esto nos enseña que la declaración está en todos los aspectos y la única diferencia es dónde está el Señor en todo esto cuando se necesita un arrepentimiento. Entonces Dios no oye al pecador, eso lo dijo el ex ciego de nacimiento. Sabemos que Dios no oye al pecador, pero todo el que le obedece y le teme, a ese oye. Entonces cuando alguien declara y dice, no, yo te recibo, Señor, yo te acepto, no está haciendo nada porque Dios no lo está oyendo. Esa persona que oyó la palabra lo va a llevar al arrepentimiento, lo va a llevar a una confesión y a una declaración. Bueno, primero una declaración y luego una confesión, porque primero la declaración antes de la confesión. Lo va a llevar primero ahí y luego entonces ahí ya viene el resto. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, o cuál es la verdadera oración de arrepentimiento. Entonces, en la oración de arrepentimiento el pecador tiene que declarar su pecado. Primero estar consciente de su condición y declarar su pecado. En otras palabras, decir, Señor, yo soy consciente que soy pecador. O sea, yo no estoy llegando a hacerte un favor. Entonces, yo soy consciente de que soy pecador, de que te necesito, Señor. Soy consciente de eso. Entonces, es lo primero. O sea, porque si el pecador entra con su orgullo y dice, no, yo no necesito de Dios, yo estoy aquí nomás para hacerle un favor a Dios, está equivocado. Primero es declarar cuál es tu verdadera condición, pero para eso se necesita una conciencia y esa conciencia la da Dios. Entonces Dios abre la conciencia para que nosotros entonces podamos realmente conocer nuestra condición. Entonces es lo primero que tiene que pasar. Lo primero que tiene que pasar es eso. Yo primero soy consciente de mi condición y mi condición o mi declaración es estoy mal, estoy perdido, estoy muerto. He caído en muerte espiritual. Es lo primero que tengo que hacer. Entonces, esa declaración me pone en perspectiva con Dios y pone las cartas sobre la mesa, para decirlo en términos coloquiales. Muestra mi verdadera condición, mi verdadera posición en lo que yo estoy, en la situación en que estoy. Entonces, lo primero es ser consciente de la situación. Ahora, en cuanto al pecador, el Señor inmediatamente perdona. Lava con la sangre y la sangre limpia el pecado. Eso no quiere decir que ya se convirtió. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que apenas está empezando el proceso, porque el arrepentimiento no es lo único que trae, o no es lo único que tiene la salvación. Hace falta el nuevo nacimiento. O sea, el arrepentimiento es lo primero, pero hay que nacer de nuevo. Y eso es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Os es necesario, o sea, es imperativo, es obligatorio, es mejor dicho, importante, obligatorio nacer de nuevo. Se necesita nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios.
Entonces, el arrepentimiento no es nacer de nuevo. El nacer de nuevo es nacer en el agua y en el Espíritu, y esto viene a través de la palabra de Dios, en el bautismo en aguas y en el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, con todo esto hay que ser conscientes de que debemos entonces debemos de nacer de nuevo para ser salvos. Pero el arrepentimiento sí me da vida, porque yo viví por la palabra de Dios. Y es un estado temporal, porque estoy viviendo pero no estoy naciendo de nuevo. Entonces esa vida no me va a alcanzar. No me va a alcanzar para yo ser salvo, porque para ser salvo no hay que vivir de nuevo, hay que nacer de nuevo. ¿Sí? Ahí está la diferencia, la gran diferencia. Entonces, con todo esto ya puesto sobre la mesa, el arrepentimiento tiene una declaración donde yo expreso, ay Dios mío, esta gente, donde yo expreso cuál es entonces mi estado, cuál es mi condición. Y segundo, tiene una confesión. Entonces yo declaro mi estado de muerte y luego confieso, confesaré mis transgresiones. Claro, ya cuando habla de transgresiones, y eso lo expliqué en estudios pasados, está hablando puntualmente de quebrantar la ley. O sea, se quebrantó la ley, o sea, ya lo conocía. O sea, la transgresión solamente la hacen los cristianos o los que ya conocen a Dios. Ok, entonces esa es la transgresión. Entonces aquí está hablando de un transgresor, o sea, un pecador no es un transgresor. Un pecador peca por sin conocer la ley. Sabe lo bueno y lo malo, pero no conoce la ley de Dios puntualmente. Entonces el pecador no transgrede, el pecador simplemente peca. Entonces ahí está la diferencia. Entonces cuando dice confesaré mis transgresiones, al Señor está hablando obviamente de ese estado. O sea, de ese estado de quebrantar la ley. O sea, yo soy consciente de que he quebrantado tus leyes, Señor. Y eso me ha llevado entonces a un estado de sequedad y a un estado de enfermedad, que si sigo así me muero. Entonces, la confesión se hace con el corazón y se hace con la boca. Lo que Romanos dice acerca de la salvación, y eso es una cosa que ya está relacionada con el pecador sobre todo, porque eso nosotros los cristianos ya lo hicimos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu mente y en tu corazón, y está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿sí ve? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. O sea, ahí hay una confesión que te lleva a la invocación. Entonces, lo primero es la declaración. Y aquí en el arrepentimiento, pues estamos declarando nuestra condición y estamos confesando el pecado. Pero usted puede decir, hermano, pero es lo mismo. No es lo mismo, porque una cosa es, declarar es cuando yo presento mi condición, y confesar es cuando ya yo quiero o estoy buscando la forma de que Dios, de que alguien externo me ayude y me saque el problema. Entonces son dos cosas diferentes, pero son dos pasos que se tienen que hacer, que se tienen que tomar para poder alcanzar la vida eterna a través del arrepentimiento. Entonces, esto viene de esa forma. Dice pues, Señor. Entonces, ¿qué aprendimos aquí? Bueno, el arrepentimiento tiene una declaración y luego tiene una confesión. Para los que son de Dios, los que son cristianos, entonces el arrepentimiento no incluye el último, porque eso ya lo tuvimos nosotros, ya lo hicimos nosotros. Y se llama entonces invocar, porque Pablo habla a Romanos indicando primeramente esta situación para luego entonces enseñarnos. ¿Y enseñarnos acerca de qué? Acerca de lo que es entonces la confesión en el nombre de Jesús.